En las altas montañas que se alzan al norte de la Mesopotamia, vivía un pueblo de pastores llamados los persas. Durante siglos, este pueblo estuvo sometido por los vastos imperios que dominaron la Mesopotamia. Primero, vivieron bajo el yugo de los violentos asirios, y luego, vivieron a merced de los poderosos babilonios. Pero un día, hacia el año 550 antes de nuestra era, un hombre valeroso e inteligente llamado Ciro decidió cabalgar junto a su tropa de jinetes hacia el valle del río Éufrates y plantarse desafiante frente a las puertas de Babilonia, que era la ciudad más importante y codiciada de la época. Desde sus grandes murallas, los babilonios menospreciaron a ese pequeño grupo de guerreros que pretendían tomar por asalto la ciudad. Sin embargo, los persas, liderados por su gran comandante, lo consiguieron a punta de astucia y coraje. Ciro se convirtió en un gran rey, poderoso y respetado. Como sabía lo duro que había sido para su pueblo estar sometido a la dependencia de Babilonia, lo primero que hizo fue liberar a los demás pueblos y respetar sus religiones. Pero a cambio, les exigió que dejara en manos de los persas la administración de sus territorios. Así fue como los judíos pudieron regresar a Jerusalén y reconstruir el templo de Salomón. Los descendientes de Ciro consolidaron el poderío persa. Esta nueva generación de gobernantes fue conocida como la dinastía Aqueménida y gobernaron a Persia durante los casi 300 años que duró su período de esplendor. Así enseñó Zaratustra. Hace muchos años, mientras los persas aún vivían en los altos valles de la montaña, una mañana, un viejo pastor vio a un hombre solitario bajando de un cerro. No me es desconocido este caminante. Hace algunos años pasó por aquí un joven con una ofrenda. Su nombre era Zaratustra, pero veo que se ha transformado. He vivido 10 años en una caverna. La soledad me ha permitido reflexionar. Ahora estoy colmado de sabiduría y necesito regalarla y repartirla entre los hombres. Zaratustra fue un gran profeta que enseñó una nueva forma de pensar y ver el mundo que nos rodea. Para él existía un solo Dios, una única fuerza magnífica y creadora. Y esa fuerza era el Sol o Ahura Mazda. El Sol reina con su luz durante el día, bendiciendo al mundo con su energía creadora. Pero llegado el ocaso, se oculta permitiendo que la oscuridad se apodere de las noches. Esta dualidad, luz por el día, oscuridad por las noches, estaba propiciada por el mismísimo Dios Supremo, Ahura Mazda, y se extendía a todos los aspectos de la vida. Por ende, el bien y el mal coexistían. La presencia de uno no significaba la ausencia del otro, y el ser humano era libre de tomar uno u otro camino. Los persas creían que el hombre debía luchar constantemente a favor del bien y en contra del mal. Todos los hombres serían juzgados después de su muerte. Si habían logrado hacer triunfar el bien, irían al cielo, si no, al infierno. ¿Les suena conocido? Bien, esta idea de cielo e infierno nació de esta dualidad enseñada a los persas por Zaratustra, 6 siglos antes que Jesús la volviera a difundir entre sus seguidores. El Imperio Persa. Los persas practicaron el mazdeísmo, que era la religión que adoptaron aquellos que poseían las enseñanzas del profeta Zaratustra. Los reyes persas interpretaron que para multiplicar las acciones positivas, debían evitarse las luchas entre los seres humanos. ¡Bah, imposible! Si los humanos somos como niños disputándose un dulce. ¿Sabes qué? Bueno, te parecerá raro, pero la receta fue conquistar a todos los seres humanos del mundo. Sí, ellos creían que solo si lograban gobernar a todos los pueblos de la tierra, lograrían llevar la paz a los hombres, y así propagar las fuerzas del bien. Por primera vez en la historia, surgió la necesidad de conformar un imperio universal. Una vez conquistada la poderosa Babilonia, Ciro avanzó sobre los lidios, luego sobre las ciudades jónicas y finalmente sobre los nómades masagetas que vivían en el Cáucaso, pero murió en la batalla. Entonces su hijo, Cambises, tomó el mando de las tropas y no se detuvo hasta conquistar el legendario imperio de Egipto.
Las campañas al norte de África consolidaron un enorme imperio que llegó a ocupar todos los centros de las civilizaciones más antiguas de la historia. Años más tarde, nuevos gobernantes siguieron incorporando territorios al inmenso imperio que llegó a ocupar desde Egipto hasta la India. Pero lejos de transformarse en unos malvados tiranos, estos reyes persas tuvieron una extraordinaria capacidad para tolerar todo lo que les era distinto, incorporando la sabiduría y las costumbres de otros pueblos y permitiendo una enorme variedad de cultos, idiomas y costumbres a lo largo y a lo ancho del territorio que dominaron. Muchas veces, en vez de aniquilar a sus adversarios, los persas ofrecían a los reyes de los pueblos conquistados nuevas tierras para gobernar dentro del imperio. Así buscaban promulgar la paz y evitar sentimientos de venganza. Además, tenían la costumbre de liberar a los pueblos sometidos a la esclavitud, como sucedió con los fenicios, quienes les retribuyeron el gesto prestando su poderosa flota a los intereses persas. La organización del Imperio Persa. El enorme poder de los persas estaba sustentado en un invencible ejército de soldados que eran reclutados dentro y fuera de las fronteras del imperio, especialmente en Oriente, más allá del río Sir Daria, de donde provenían unos jinetes de caballería entrenados con técnicas de tiro con arco y flecha que no se habían visto nunca antes en Occidente. Estos soldados eran mercenarios, es decir, que luchaban a cambio de alguna paga en dinero o en objetos valiosos. Pero eso no era un problema para los persas, ya que en sus extendidas conquistas se habían apoderado de importantes botines. Además, inauguraron un sistema de control que en poco tiempo hizo rico al Estado, y con esas riquezas construyeron enormes ciudades llenas de lujo, ostentación y grandilocuencia. ¿Acaso no eran tolerantes y buscaban llevar paz hasta los confines del mundo? Ok, me has atrapado. Evidentemente ellos pensaban que llevar la paz no era tarea gratis. Entonces obligaban a los pueblos conquistados a pagar un tributo en oro, plata o piedras preciosas. Para organizar mejor este sistema, dividieron su imperio en 20 enormes provincias llamadas satrapías. Las satrapías eran gobernadas por los jefes de los pueblos locales, pero en cada una de ellas había un representante del emperador persa. Este era el sátrapa, que en un principio tenía la función de controlar el correcto pago del famoso tributo. Pero con el tiempo, estos astutos gobernantes fueron tomando un poder casi ilimitado y en muchos sitios abusaron de sus privilegios para tiranizar a la población y enriquecerse con un dinero que nunca le llegaría al emperador. Con razón seguimos llamando sátrapas a las personas mezquinas y aprovechadoras. Así es. ¿Sabes qué hizo el emperador para controlar sus satrapías? Creó la primera... Policía secreta. ¡Sí! Para evitar los excesos de los sátrapas, los reyes persas enviaban espías que estaban obligados a recabar información y a transmitírsela directamente a él. Este servicio secreto era de tal confianza que fue llamado los ojos y los oídos del rey. La majestuosidad de los persas. Si bien fue Ciro quien inició el dominio persa, fue Darío quien llevó al imperio a su mayor esplendor. Darío, llamado Rey de Reyes, pensó que su imperio merecía ser gobernado desde una metrópolis nueva, flamante y majestuosa. Claro, solo piensen que para entonces las antiguas ciudades de la Mesopotamia ya tenían más de 1000 años de edad. Vaya si eran viejas, y no eran dignas del moderno y pujante imperio universal que los persas habían logrado conseguir. Alrededor del año 520 a.C., sobre una meseta de 13 hectáreas, Darío ordenó la íntegra construcción de una ciudad, tan esplendorosa como jamás se había visto, y fue llamada la ciudad de los persas, o Persépolis. Esta majestuosa ciudad real tenía una particularidad: la mayor parte del año permanecía deshabitada. Sí, Persépolis se ocupaba tan solo una vez al año durante las ceremonias de Año Nuevo que se llevaban a cabo en el equinoccio de primavera. Durante estas fiestas, embajadores de todo el imperio le presentaban sus ofrendas al rey en una gigantesca sala de audiencias que tenía nada menos que 12.100 metros cuadrados. Algo pequeño, ¿no? Y su fachada se sostenía por 36 enormes columnas de 20 metros de altura.
Pero esto no fue lo único que Darío mandó a construir. En la antigua ciudad de Susa hizo levantar un ostentoso palacio para el invierno, en cuya realización participaron todos los pueblos de su imperio. Los babilonios fabricaron los ladrillos, los sirios trajeron cedros del Líbano y los egipcios tallaron la madera. El oro provenía de Lidia, el lapislázuli de Sogdiana, los ornamentos murales de Jonia y el marfil de la India. Las guerras médicas. Nadie pudo con el invencible ejército de los persas. Nadie, excepto unas pequeñas ciudades costeras del mar Mediterráneo. Sucedió que en los tiempos del emperador Darío, apodado Rey de Reyes, ejércitos persas se expandieron hacia el oeste en donde estaban las ciudades jónicas griegas. Pero los griegos no estaban acostumbrados a pertenecer a un gran imperio y no estaban dispuestos a pagarle tributos al rey de Persia. Hacia el año 500 antes de nuestra era, los griegos se rebelaron y con la ayuda de Atenas echaron a los persas de su región. El emperador Darío, que se consideraba el dueño del mundo, no toleró tal insurrección. Ordenó una fuerte reprimenda y, como si eso fuera poco, desató su furia conquistadora contra la mismísima Atenas. En el año 490 a.C., envió una flota de guerra con 100.000 soldados al mando de su yerno. Las tropas persas anclaron en la ciudad de Maratón. La cantidad de soldados persas superaba a todos los habitantes de Atenas, quienes contaban con un ejército 10 veces menor. La suerte estaba echada. Lo que no calcularon los invasores fue la valentía y la determinación con la que saldrían a luchar los atenienses. En esa batalla se estaban jugando su vida, la de sus mujeres y sus hijos, puesto que para ellos no podía existir vida sin libertad y estaban dispuestos a suicidarse antes de caer en manos del imperio. Los griegos lucharon con tal fiereza que los persas tuvieron que volver derrotados a su patria. El rey de reyes estaba tan enojado que hizo jurar venganza a su hijo Jerjes. Cuando Darío murió, Jerjes emprendió una nueva embestida contra Grecia. En el año 480 a.C., reclutó un ejército con guerreros provenientes de todas partes de su vasto imperio, como cientos y cientos y cientos de miles de soldados. ¿Qué? Sí, Pipo, tal era la espina que había quedado clavada en los soberbios persas, que esta vez se habían propuesto erradicar a los griegos de la faz de la tierra. Después de vencer la resistencia que 300 valientes espartanos les habían ofrecido en las Termópilas, el numeroso ejército de los persas entró en Atenas y la destruyó por completo. Pero no pudieron matar ni a un ateniense, ya que por órdenes del astuto general Temístocles, todos los ciudadanos se habían refugiado en la isla de Salamina frente al puerto de Atenas. Jerjes envió su enorme flota al ataque, pero las naves griegas eran más rápidas y ágiles y comenzaron a hundir una tras otra a las pesadas embarcaciones persas. Así fue como los atenienses vencieron por segunda vez al ejército mundial de Persia. Desde ese momento, los persas ya no quisieron marchar más sobre los griegos y los dejaron en paz. Y aquello significó mucho, ya que luego de estas tremendas victorias, los griegos solidificaron sus ideas de independencia y libertad y abrieron el período de mayor esplendor de su cultura. El fin de los aqueménidas. Las derrotas sufridas por los persas frente a los griegos inauguraron un lento proceso de declive. Cuando el emperador Jerjes regresó a la ciudad de Persépolis, se convirtió en un déspota y finalmente murió asesinado. Los emperadores que le sucedieron perdieron interés en el control del país para ocuparse tan solo de obtener la mayor cantidad de dinero posible. Con él, ordenaban la construcción de palacios más grandes y más ostentosos. Además, mantenían una lujosa corte que gustaba de comer y beber y gastaban valijas repletas de oro para vestirse y mantener a sus esclavos. Finalmente, tanta ostentación y tanto derroche los debilitó. En ese momento ascendió al trono de Macedonia un joven de 20 años llamado Alejandro. Al hacerlo heredó dos cosas de su padre:
un reino que abarcaba gran parte de Grecia y el deseo de conquistar el debilitado mundo persa. En el año 334 a.C., partió en dirección este con un ejército de 30.000 infantes a pie y unos 5.000 jinetes. A medida que fue avanzando hacia el objetivo principal, Alejandro supo reconocer la jerarquía del adversario. Los griegos admiraban la cultura persa e incorporaron muchas cosas de ella. El enfrentamiento final entre griegos y persas se llevó a cabo en la batalla de Isos. Alejandro venció a su rival e incendió el palacio real de Persépolis hasta convertirlo en cenizas. Luego continuó su expansión hacia la India. A su regreso se proclamó Alejandro Magno y gobernó su imperio desde la legendaria Babilonia. Allí se casó con una preciosa princesa, Roxana, y adoptó muchas de sus costumbres, pues no quería seguir siendo el conquistador extranjero, sino fundirse con la sabiduría y las riquezas de esta maravillosa civilización. Legados de la cultura persa. Una vez que Alejandro Magno hubo conquistado el mundo conocido de la época, nuevos y ambiciosos planes ocuparon su mente. Su sueño era fusionar el refinamiento de la cultura de los persas con el pensamiento occidental de los griegos. Pero, lamentablemente, Alejandro murió muy joven, a los 32 años, y su imperio se dividió entre sus generales, que dieron lugar a nuevas dinastías de gobernantes: los Ptolomeos en Egipto, los Atálidas en Asia Menor y los Seleucidas en el centro del antiguo imperio persa. De esta manera, el imperio universal de los persas se fragmentó y nunca volvería a tener semejante esplendor. Pero ¿saben una cosa? Aunque no estuvo vivo para verlo cumplido, el sueño de Alejandro se fue realizando lentamente. Con los años, el arte y el espíritu griego se introdujeron en Persia y llegaron hasta la India. De la misma forma, Occidente se nutrió de la refinada cultura de los persas. Ellos nos legaron obras maestras de la arquitectura, como la construcción del primer canal entre el Mar Rojo y el río Nilo, además del infalible sistema de correos. También fueron los persas quienes difundieron la incorporación a la vida doméstica de los animales como la gallina, el cultivo de deliciosas frutas como el durazno y la naranja, y la utilización decorativa de flores como las rosas, jazmines, los lirios y los narcisos. Como si fuera poco, también nos han dejado la encantadora tradición de sus alfombras. Quizás por todas estas cosas, además de la eficiente manera en que administraban su enorme imperio, la civilización persa sigue siendo hoy una de las más influyentes de la historia de las civilizaciones.